se uniera un poquitito más de gente que el programa. Hay mucho interés por este tipo de charlas. Bueno, está dentro del programa de conferencias que venimos dando, sea en la producción agropecuaria, no solamente, también estamos viendo todo tipo de Acá carne. está. No sé lo que estoy diciendo. Jorge, Sí, tenés mal sí. sonido. De última apagá la cámara y a ver si se te escucha mejor. No, tengo que ver una Sí, cosa sí, ¿me escucha mejor? de... ¿Ahí me están escuchando? Ahí sí, mejor, Jorge. Bueno, lo vamos a dejar así. Bueno, dentro del programa de conferencias que venimos dando, una de ellas es que hemos atacado muy fuertemente con la ingeniería Carrizo, que la verdad es... bueno, el problema es que es ingeniero agrónoma, yo soy veterinario, nada más. Ese es el único inconveniente que tenemos entre nosotros, pero lo demás nos llevamos muy bien. No, estamos haciendo un buen equipo y la verdad que dentro de nuestras posibilidades y dentro del marco de la pandemia, lo que pudimos empezar a hacer fue trabajar mucho en los protocolos de trabajo y todas esas cosas como referencia, no como, no la verdad revelada, sino como experiencias propias y ir solucionando los problemas. Y otra cosa que pudimos hacer es este ciclo de videoconferencias que lo favorece el hecho de la pandemia, pero bueno, hoy tenemos, la verdad que es muy bueno, es muy lindo tenerlo al ingeniero Ricardo Bartosic del INTA Balcar, que es un referente nacional en post de granos, protección de productos almacenados, es investigador del CONICET, tiene una maestría y un doctorado en la Universidad de Purdue, en el estado de Indiana, en Estados Unidos. La verdad que ingeniero, bueno, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir sus conocimientos y por tratar de ayudarnos. Y por supuesto, tenemos que agradecer en este evento que nos hayan acompañado la Sociedad Gremial de Copiadores, Agricultores Federados Argentinos, la Asociación de Cooperativas Argentinas, APOGRAN y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Santa Fe. Y por supuesto, tenemos que agradecer por la presencia del ingeniero a nuestro querido INTA. Yo siempre digo querido INTA y lo digo ante cualquier foro. Si tengo que hablar de carne, hablo del querido INTA, y si tengo que hablar de granos, hablo del querido INTA. Yo crecí con un INTA grande y desarrollado que desarrolló el campo argentino y que espero que vuelva a tomar ese camino de preponderancia que nunca debió perder, o que nunca debió disminuir, no perder. Bueno, ingeniero, todo suyo, adelante y muchas gracias. Bueno, buenos días. Gracias, Jorge, y en especial a María Eugenia y a Liliana Príncipe por la invitación a participar de este evento. Es para nosotros, desde y como vemos, siempre que podemos tener la posibilidad de cooperar con la provincia de Santa Fe, ya sea a través del gobierno provincial o a través de la gente de APOSGRAM, que tiene sede ahí en Rosario, para nosotros es una alegría y un orgullo, porque obviamente, como ustedes saben, son la puerta de salida de la producción argentina. Así que muy contentos de estar aquí y esperemos que este espacio o esta presentación sirva como un espacio de reflexión de esta problemática, ¿no?, del control de plagas en granos almacenados. Así que bueno, sin más preámbulos y con el agradecimiento del grupo que represento de Post Cosecha de Granos, vamos a dar comienzo a la charla. Y vamos a enfocar un poquito el problema, o la problemática del control de insectos, ¿no? Es una problemática que tiene varias aristas, al menos tres importantes. Una es la comercial,
por otro lado tenemos la salud y por otro lado el medio ambiente. Desde el punto de vista comercial, sabemos, ya lo vamos a ver en un momento, que hay regulaciones respecto de la presencia de insectos en los granos. Estas regulaciones son a nivel nacional, pero también hay algunas cuestiones a atender a nivel internacional. Después tenemos que la actividad de control de plagas, y en particular el uso de insecticidas químicos, tiene consecuencias en la salud de los trabajadores, de las plantas de acopio, de los puertos, etcétera, que tienen que hacer las aplicaciones, en la salud de todos nosotros, que somos los consumidores de los granos, que en definitiva son alimentos que terminan en nuestra mesa, alimentando a nuestras familias, y en la salud de la comunidad en general que vive en los alrededores de las plantas de acopio de los puertos. Y también tiene un impacto ambiental. Toda actividad humana tiene un impacto en el ambiente y también lo tiene en la poscosecha y en particular el tratamiento de insectos. Entonces, en este triángulo es donde gira la problemática con su centro en el control de plagas. Vamos a poner atención en esta situación. En lo que es, o en lo que respecta a comercialización interna, nosotros tenemos una regulación, una normativa oficial, que dice que en Argentina está prohibido comercializar granos con insectos vivos. O sea, tenemos lo que se dice tolerancia cero. Esto, de hecho, tiene un sentido que es evitar la dispersión de insectos en el sistema de poscosecha, ¿no? Obviamente, que ingresen insectos a un puerto o a una fábrica de procesamiento es un problema, y la tolerancia cero un poco tiene como argumento, como objetivo, minimizar este problema. Ahora, tiene una consecuencia, que de hecho, como hay tolerancia cero, la persona que recibe la mercadería tiene el derecho a rechazar, o la obligación de rechazar la mercadería, exigir un tratamiento fitosanitario, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, como ustedes saben, tiene problemas logísticos importantes, costos extras, en definitiva, varios dolores de cabeza. Entonces, lo que termina ocurriendo es que hay una presión por asegurarnos que los insectos no, o sea, que el grano que entregamos no tenga insectos. Y eso lleva a tener que tratar con insecticidas químicos una gran proporción de la mercadería que se comercializa. ¿Es esto igual en todos los países? No. Hay países que tienen tolerancia, es decir, para yo rechazar una mercadería, poder rechazar una mercadería, tengo que hacer un análisis y determinar qué cantidad de insectos tiene, y en función de eso se decide o no el rechazo de la mercadería. Convengamos que el comercio internacional siempre es, todo lo que hablamos es de comercio interno, ¿no? El comercio internacional siempre es libre de insectos, ¿no? Pero este es un punto importante. Por otro lado, tenemos la temática de los residuos. La aplicación de insecticidas líquidos sobre el grano genera residuos. Aquí tenemos un ejemplo. Supongamos que esto es un grano, vamos a asperjar algún insecticida, cualquiera sea, y va a quedar sobre el grano las moléculas de principio activo de este insecticida. Y esas son las moléculas que hacen que se controle la plaga. Es decir, si un insecto entra en contacto con ese principio activo que quedó sobre el grano, lo va a matar. Si el insecto se come el grano que tiene el principio activo, el principio activo va a controlar el insecto. Y esto tiene una persistencia en el tiempo, es lo que se dice la residualidad. Tienen residuos de principio activo sobre la mercadería. Ahora bien, por supuesto, eso es una sustancia que tiene efectos, puede tener efectos negativos sobre los consumidores, a ciertas concentraciones, etcétera, etcétera. Entonces, se
determinan los límites máximos de residuos, que son las concentraciones de estos residuos o de principio activo que son permitidas legalmente en un producto agrícola y se expresan normalmente como miligramos de sustancia química por kilo de producto o, quizás estemos más familiarizados con esta medida, partes por millón. Entonces se establecen límites que aseguran que esa mercadería pueda ser consumida por las personas sin traerle riesgos a la salud. Y esto, por supuesto, está establecido en cada país por sus organismos de salud pertinentes. Ahora, aquí tenemos una tabla que muestra los principios activos registrados en Argentina para su uso en granos almacenados. Recordemos que solamente podemos usar en granos almacenados aquellos insecticidas que están registrados para granos almacenados, no cualquier insecticida. Hay insecticidas de campo que no se pueden utilizar en granos almacenados, tienen que estar registrados específicamente para su uso en granos almacenados. Son estos que tenemos aquí, los tachados corresponden a todo lo que era DDBP o combinaciones de DDBP, que ya no están más, ya vamos a hablar un poquito de eso, pero básicamente aquí los tenemos. Y en la tabla tenemos los límites máximos de residuos para Argentina y para la Unión Europea como ejemplo. Y lo que podemos ver es que estos límites pueden variar de acuerdo a los países o los bloques económicos. El límite varía en función de la toxicidad del producto, pero también de las costumbres alimentarias de cada país y de otras cuestiones más. Entonces, estos límites máximos de residuos no son universales, sino que se establecen, cada país lo puede establecer o cada bloque económico los va a establecer de acuerdo a sus necesidades o conveniencia. Entonces tenemos discrepancias. Aquí, en este ejemplo, vemos un producto que está registrado en Argentina como clorpirifosmetil y también está registrado en la Unión Europea. Y tenemos que este límite máximo de residuo para Argentina es de 5, mientras que en la Unión Europea es de 3. Los dos están registrados, pero tienen diferentes límites máximos de residuo. Por otro lado, el DDP ya no está más registrado en Argentina, pero cuando estaba teníamos un límite de 5 y en la Unión Europea era un límite de 0,01. ¿Por qué? Porque ya no estaba registrado este producto, entonces el límite que se le pone es el límite de detección de los sistemas analíticos, las cromatografías modernas, etc. Y para darles una idea, este es un nivel muy, muy bajo de detección. Es equivalente, 0,01 partes por millón, es equivalente a poner una gota de principio activo en un tanque de 500 litros de agua. O sea, la capacidad de detección de estos equipos es muy, muy alta. Entonces, esta disparidad, más allá de los ejemplos, esta disparidad que hay entre límites máximos de residuos en los diferentes países, por supuesto, trae problemas aparejados en la comercialización de los granos. Esto que tenemos aquí es lo que se conoce como una curva de disipación de un principio activo. ¿Qué quiere decir esto? Acá tenemos concentración y tiempo. Cuando nosotros aplicamos en el momento de aplicación tiempo cero del principio activo sobre el grano, tenemos la máxima concentración. Y después, el principio activo se va degradando por diferentes motivos, o diferentes procesos, hidrólisis, etc., y va bajando su concentración en el tiempo hasta llegar a cero o casi cero. Es una curva que se va haciendo asintótica, o sea, para bajar de cantidad máxima a la mitad es relativamente poco tiempo, pero de la mitad a un cuarto es más tiempo, y cada vez se requiere más tiempo para ir degradando el principio activo. Entonces, lo que tenemos que saber es que con el tiempo se van degradando y que esta tasa de degradación depende un poco de la temperatura
y de la humedad fundamentalmente. Entonces, cuanto más cálido es el ambiente donde guardo el grano y más humedad tiene el grano, esta curva de degradación es más rápida, o sea, la protección también o la residualidad del producto para proteger el grano del ataque de insectos también va a caer drásticamente a mayor temperatura y humedad de guarda de la mercadería. Quizás hayamos escuchado el concepto de carencia. Vamos a explicarlo rápidamente. ¿Qué es la carencia? Dijimos que los países determinan los límites máximos de residuos en función de cuestiones relacionadas a la salud de la población. Entonces, supongamos un producto X, que es este que tenemos acá, que tiene un límite máximo de residuo de 5 partes por millón. Ahora bien, para que ese producto sea efectivo contra el control de la plaga, se tiene que aplicar a 18 partes por millón. Entonces acá tenemos un problema. Por una cuestión agronómica tenemos que aplicarlo a 18 partes por millón, pero por una cuestión de salud tenemos que liberarlo para su consumo cuando tiene menos de 5 partes por millón. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se aplica una carencia. ¿Qué es la carencia? Es darle un tiempo, luego de la aplicación, al producto para que se degrade, si yo lo apliqué a dosis adecuada de marbete, para que se degrade y su concentración caiga por debajo del límite máximo de residuo. En este caso serían 15 días. En 15 días estaríamos para este producto por debajo del límite máximo de residuo. ¿Sí? Esto es un ejemplo de cómo funciona la carencia. Vamos a decir que en granos almacenados, con los productos que hoy tenemos disponibles, no tenemos carencia. Es algo más relacionado a otro tipo de productos como hortícolas o frutas. Pero el concepto sí sirve, porque a veces se especula en cuando nos vamos a exportación de mercaderías y cuando nos fijan un límite máximo de residuo menor al que tenemos en Argentina, se especula con la carencia o el tiempo de degradación para poder cumplir con las restricciones de otro bloque comercial que tiene límite inferior. Eso puede funcionar, pero el problema que tenemos, supongamos que vamos a exportar a Europa y el límite máximo de residuo de producto en Europa es de 0,01, ¿sí? Para hacer una degradación del producto desde la dosis de aplicación hasta por debajo de 0,01, ¿sí? El límite es tan bajo que el tiempo de carencia es básicamente meses, varios meses, ¿sí? Varios meses. Y esto es lo que ocurría con el DDBP. En Argentina teníamos un límite máximo de residuo de 5 partes por millón, y como en Europa y otros destinos de exportación era de 0,01, se necesitaban, en algunos casos, más de 6 meses para que el producto se degrade y no pueda ser detectado. Y así todo se corría el riesgo de ser detectado. Entonces, eso es lo que pasa cuando tenemos límites de residuo tan bajos. Otro problema relacionado con los límites máximos de residuo y la aplicación de insecticidas químicos, que es la falta de trazabilidad. Supongamos este caso. Tenemos un productor que va a hacer trigo o cebada y lo va a almacenar en su propio silo. Y tiene pensado almacenarlo varios meses por cuestiones comerciales. Entonces, para proteger la mercadería, hace una aplicación de un producto X. Lo hace a dosis de marbete, está por debajo del límite máximo de residuo, hizo todo bien, y aquí tenemos la degradación del producto en el tiempo. Está perfecto, estamos por debajo del límite máximo de residuo, todo legal. El productor vende la mercadería a un acopio. En el acopio también va a ser una aplicación, pero va a ser la aplicación del mismo producto. En ese caso, el residuo que va a quedar en el producto va a ser
lo que tenía acumulado de la degradación anterior y que todavía no se había llegado a degradar con la nueva aplicación. O sea, se suman los residuos. Y si ese acopiador lo vende a un tercero y ese tercero también utiliza el mismo producto, se van sumando. Y terminamos con un producto que tiene una concentración de principio activo por encima del límite legal. ¿Alguien hizo las cosas mal? ¿No? Nadie hizo en particular las cosas mal. Todos hicieron la aplicación como corresponde, a conciencia de un producto adecuado, pero lo que ocurrió es que, como no hay trazabilidad, no se logró cumplir con el objetivo de mantener la inocuidad de la mercadería, ¿sí? No hay ningún responsable en particular, el problema es que no tenemos trazabilidad en el sistema. Entonces, ¿cómo se puede perder la inocuidad de un producto por la aplicación de fitosanitarios? Bueno, básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que un producto deja de ser inocuo cuando se utiliza un principio activo que no está autorizado o cuando se excede el límite máximo de residuo. Entonces, las causas más frecuentes en Argentina serían, primero, por utilizar productos que no están registrados para granos almacenados. Se utilizan a veces productos que son apropiados para uso en el campo, son insecticidas, van a matar la plaga, etcétera, etcétera, pero no están registrados para granos almacenados. Eso puede ocurrir, de hecho ocurre. Por no respetar los tiempos de carencia, no sería para el mercado interno, porque como dijimos, si aplicamos la dosis máxima de marbete para el mercado interno, no tenemos problema con la carencia. Pero sí en los mercados de exportación. Por exceder en la dosis de producto a aplicar, ya sea intencionalmente o por problemas en la preparación del caldo o en la regulación de la máquina. Por hacer aplicaciones repetidas de un mismo producto, como explicábamos recién, o cuando no se tienen en cuenta las restricciones de otros países, en granos que van a destinos de exportación. Entonces, en resumen de lo visto hasta aquí, tenemos como una especie de tabla de doble entrada un conflicto. Por un lado tenemos la regulación que nos exige tolerancia cero a los insectos, que termina en aplicamos por las dudas para evitar rechazo de mercadería. Y por otro lado tenemos las regulaciones de los límites máximos de residuos que van tanto en el sentido nacional como en los mercados de exportación y que generan, obviamente, un conflicto por ese lado. Entonces, esta es una de las problemáticas que tenemos aquí dando vuelta. Vamos a hablar un poquito de las lecciones del DDBP. Creo que todo el mundo está familiarizado con este producto, pero por las dudas vamos a aclarar que el DDBP es un insecticida líquido que estuvo registrado en Argentina hasta el año 2018, creo, y que tenía una particularidad. Es un producto líquido, pero tiene una presión de vapor muy alta. Eso quiere decir que luego de aplicado se vaporiza rápidamente y lo que permite es un control muy rápido de los adultos. Básicamente se decía que el DDBP tiene alto poder de volteo. Entonces, es como, está ahí en la imagen, llamar a los bomberos, ¿verdad? Es el último recurso, o era el último recurso. Si yo tenía un problema que detectaba en el despacho de mercadería, aplicaba DDBP en el despacho y unas horas después, cuando el grano llegaba a destino, ya sea a puerto o a industria, los adultos, que es lo que yo puedo detectar en un monitoreo de insectos, cuando hago una inspección en los granos, voy a detectar adultos, no voy a detectar la infestación oculta, por ejemplo, los huevos o larvas que pueden estar adentro del grano. Los adultos estaban muertos, entonces tenía alto poder de volteo. Y era una muy buena herramienta para todo el sistema. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Lo que empezó a ser como una herramienta
para solucionar un problema a último momento pasó a ser el modus operandi. Porque ¿para qué me voy a ocupar de hacer un trabajo o una gestión de control de plaga con ciencia rigurosa que puede implicar más trabajo, más capacidad organizativa, si tengo el DDBP? Y a la salida de la mercadería, del acopio o de mi instalación, soluciono el problema. Bueno, como decíamos, el DDBP tenía residuos por encima de 0,01 partes por millón hasta 6 meses después de la aplicación, y eso trajo serios problemas en los mercados de exportación, sobre todo en la cadena de girasol, de cebada, de trigo, no trago, como dice ahí, de trigo, y como país nos vimos obligados, por supuesto, a dar de baja este producto. Más allá de que realmente tenía serios cuestionamientos desde el punto de vista de salud por diferentes cuestiones. Entonces, esto es lo que ocurrió con el DDBP. Entonces, en Argentina se prohíbe el uso del DDBP en 2018. ¿Solucionamos los problemas que teníamos de residuos en los mercados de exportación? Bueno, la respuesta es no, porque tenemos nuevamente problemas de residuos que exceden los límites máximos en girasol, cebada y otros productos con deltametrina y otros principios activos. O sea, seguimos teniendo problemas de residuos en el mercado de exportación. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿El problema es el DDBP? En realidad, el problema, más que el DDBP, es algo que podríamos llamar cultura DDBP. El DDBP no está más, pero nos dejó una cultura de trabajo. Esa cultura de trabajo implica más o menos los siguientes pasos. Yo cuando recibo la mercadería en el acopio, salvo que sea soja, porque obviamente todos sabemos, no tenemos en Argentina, por suerte, problemas de insectos en soja. Entonces, cuando recibo la mercadería, se puede o no realizar un tratamiento con preventivo de toda la mercadería que entra. Durante el almacenamiento, puedo hacer algún tipo de refuerzo de una aplicación, si voy a tener más tiempo, si encuentro algún problema, puedo decidir hacer una aplicación o un tratamiento con fosfina. Y en el despacho, si tengo algún problema, voy a aplicar insecticida líquido. Como ahora no tengo DDBP, la primera pregunta que se nos hizo una vez que se prohibió el uso del DDBP es ¿con qué lo puedo reemplazar? Esa fue realmente la primera pregunta. ¿Cuál es el producto que yo puedo usar para seguir trabajando de esta misma manera sin el DDBP? Y la respuesta, más allá de que conceptualmente esté mal esperar a encontrar el problema aquí en el despacho para tomar una acción, ¿sí? El problema también es que, además, ningún otro producto que tenemos registrado funciona como el de DDBP. Acá tenemos un trabajo que hicimos, comparamos el control de diferentes principios activos contra el de DDBP, esto es de DDBP, aplicamos y dimos control 6 horas después de aplicación, 12 o 24, en condiciones ideales de laboratorio, ¿sí? El DDBP, 6 horas después de aplicación, tuvo control. Ningún otro de los productos registrados tuvo control. Hay que esperar 12 o 24 horas mínimamente en condiciones ideales de laboratorio para tener control, que en la práctica siempre se extienden probablemente a 36, 48 horas. O sea, ningún otro producto disponible controla insectos en 6 horas luego de la aplicación. En definitiva, no podemos seguir operando de la misma manera que cuando teníamos el DDBP. No solamente porque está mal, sino porque además no es efectivo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que comprender y aceptar la problemática, no esconderla, no caer en soluciones drásticas y o voluntaristas, tenemos que basarnos en evidencia y tenemos que aprender de otros países que recorrieron este camino.
La propuesta, básicamente, es control integrado de plagas profesionalizado y tener un enfoque de gestión de calidad e incorporar una mínima trazabilidad en la mercadería y en nuestras acciones. Claramente la propuesta es establecer a conciencia un programa de control integrado de plagas con trazabilidad. Esto se tiene que apoyar en varios pilares: sanidad, prelimpieza, llenado, aireación, monitoreo, control y registros. Vamos a ir brevemente sobre estos. En cuanto a sanidad, tener en cuenta que sanidad es sinónimo de limpieza y tener en cuenta que una limpieza sanitaria no es lo mismo que una limpieza estética. La limpieza sanitaria implica que tenemos que limpiar de manera regular y sistematizada donde se ve y donde no se ve también. La limpieza es la principal herramienta de control integrado de plagas. ¿Por qué? Porque nos permite cortar ciclos de reproducción de insectos o de multiplicación de insectos fuera del granel, porque nos permite una mejor acción de los insecticidas. Entonces, es la base de todas las acciones que vamos a tomar después. Tenemos que limpiar de manera transportes de granos, el interior y el exterior, particularmente los conos, las inmediaciones. Los conos habría que limpiarlos cada vez que se vacía un silo, preferentemente, o al menos una vez por año. Una limpieza a conciencia, planificada y priorizada. En el exterior tenemos que establecer una cultura de limpieza permanente con una frecuencia acorde al uso que se le dé. Puede ser diaria, semanal, según el sector de la planta. Y tener en cuenta que la aplicación de insecticidas residuales en las instalaciones complementan la limpieza, pero no la sustituyen. No es la aplicación de insecticida residual la sustitución de la limpieza, sino es un complemento de la limpieza. Respecto de la prelimpieza de grano, el objetivo simple es, tenemos que conseguir eliminar la materia extraña, finos y suciedad que favorezcan el desarrollo de insectos y perjudique la conservación de los granos. Toda mercadería debería almacenarse en condición. Esto quiere decir que la mercadería que ingresa al acopio con exceso de materias extrañas debería limpiarse previo a su almacenamiento. Las materias extrañas, como vemos ahí en la imagen, están constituidas por grano partido, pedazo de grano, semilla de maleza, etcétera, que tienen serios problemas traen serios problemas en el acopio. Por ejemplo, los granos partidos son más susceptibles al ataque de insectos y de hongos. Además, normalmente estos ocupan el espacio central del silo, como lo vamos a ver en un momento, y rellenan el espacio poroso que hacen mucho más dificultosa la aireación. Entonces, eliminar estas materias extrañas y suciedad favorece notablemente las posibilidades de una buena aireación. En el llenado de la mercadería, tenemos que tener en cuenta que hay una acumulación central de material fino. El material, cuando cae durante el llenado del silo, se desparraman los materiales finos, los granos partidos, se van a desparramar poco desde su punto de caída. Por lo tanto, vamos a tender a tener una acumulación en el centro o corazón, una columna de grano partido que está obstruyendo, tapando el espacio poroso y dificultando la aireación. Entonces este material fino aquí es la parte más riesgosa. Tenemos una ventaja. La descarga del silo central nos va a permitir eliminar rápidamente o primero toda esta zona central. Por lo tanto, realizar el descorazonado es una práctica muy recomendable.
lo que vamos a hacer es vamos a descargar aproximadamente el 3% de la capacidad del silo. Ese material que va a salir, esa mercadería que va a salir, va a tener la mayor cantidad de finos acumulados. Podemos limpiar la mercadería y trasladarla a otro silo o volver a ponerla en el mismo silo, pero siempre primero pasando por la prelimpieza, no solamente recirculando la mercadería. Es cierto que la mercadería, los residuos de la limpieza, o sea, todo el material fino que sacamos, es una merma y es un costo, pero no hacerlo también tiene un costo, quizás no tan fácilmente cuantificable, pero realmente es un costo. Aireación, bueno, ustedes conocen, la aireación es el paso forzado del aire a través del grano con el objetivo de bajar la temperatura del granel. ¿Por qué queremos bajar la temperatura del granel? En esta tabla que tenemos acá tenemos el efecto que tiene sobre los insectos la temperatura. Entre 25 y 32 grados, la mayoría de los insectos plagas están en el óptimo de su temperatura, referido a su desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que el tiempo que tarda un adulto que pone un huevo, ese huevo en pasar por todos los estadios juveniles, eclosionar, transformarse en un adulto que se pueda reproducir, es mínimo, es menos de un mes, en condiciones óptimas de temperatura. Y un adulto, una hembra adulta, puede poner hasta 200 huevos o más, depende también su fertilidad, etcétera, por ciclo. Entonces, si yo no hago un control y la mercadería está en una condición óptima de temperatura respecto del desarrollo de insectos, en poco tiempo la población de insectos literalmente explota. Cuando yo me voy a temperaturas más bajas, de 25 grados, entramos en el rango subóptimo. ¿Qué quiere decir esto? Que ese ciclo que mencionábamos, que va desde huevo, todos los estadios juveniles, hasta adulto que se puede reproducir, se empieza a alargar. Por lo tanto, la multiplicación de la población de insectos es mucho más lenta. Y si yo bajo de 17 grados, básicamente este ciclo se hace tan largo que deja de ser un problema económico. ¿Voy a controlar la población de insectos? No. ¿Se van a morir? Algunos se van a morir, unos cuantos se van a morir, pero no es una herramienta de control. Pero sí voy a mantener a la población en niveles que no van a causar daño. Entonces, lo ideal es bajar por debajo de los 17 grados. Ideal, mejor todavía si puedo, por debajo de 15. Pero ya con debajo de 17 grados estoy en una condición muy razonable. Entonces, aquí tenemos que tener una estrategia. En verano, en muchos lugares, no podemos bajar por debajo de 17 grados, pero por lo menos por debajo de 25 para salir del rango óptimo. Eso tenemos que manejar, la aireación, de acuerdo a las condiciones de cada lugar, las posibilidades climáticas y la época del año. Igual, aunque las condiciones climáticas no lo permitan, hoy en día existen los equipos de refrigeración artificial que nos permiten mantener la temperatura de granel baja durante todo el año. Por supuesto, a expensas de consumo de energía, pero es absolutamente posible. Lo que sí es cierto que durante todo el invierno en Argentina no hay ningún problema para mantener el granel por debajo de 17 grados. O sea que durante 3, 4, 5 meses de invierno no deberíamos tener un gran problema de plagas si nosotros hacemos un manejo a conciencia. El monitoreo, una fase muy importante del control de plagas. ¿Por qué? El control integrado de plagas. Porque no podemos manejar lo que no conocemos. ¿Qué vamos a monitorear? Temperatura, humedad, presencia de hongos, insectos, roedores y estado general en las instalaciones. ¿Y para qué? Bueno, detectar deterioro de los granos, detectar plagas y decidir eventualmente la aplicación de algún plaguicida. El monitoreo tiene que ser sistematizado y a conciencia.
Control químico, una herramienta más de las herramientas de control integrado de plagas. Primero, tenemos que tener en cuenta cuáles son los insecticidas habilitados para usar en granos almacenados. Los principios activos son pocos, son estos que tenemos acá y no hay más. Tenemos clorpirifosmetil más deltametrina más butóxido, mercaptotión, pirimifosmetil y pirimifosmetil más lambda-cialotrina. Esto es lo que es la familia de insecticidas preventivos. Esto lo podemos dividir en órganos fosforados y piretroides, etc. Pero estos son los que tenemos como insecticidas líquidos para aplicar de manera preventiva sobre los granos. DDDP y su familia no la tenemos más disponible, y tenemos la fosfina, que es curativo. Esto no es líquido, es un gas. El principio activo es un gas. Se puede aplicar como sólido, como fosfuro de aluminio, pero el que hace acción es un gas, el gas fosfina. Entonces, tienen que ser aprobados para grados almacenados, tienen que decir insecticida gorgogicida. Los insecticidas de campo no sirven, no está permitido utilizarlos. Por una razón en particular, cuando nosotros utilizamos un producto en post cosecha, estamos más cerca del consumo final. Entonces, hay que tener especial recaudo en la toxicidad del producto. Estos productos están testeados, están controlados, están regulados para poder ser utilizados de manera adecuada sin que traigan problemas en la inocuidad de la mercadería. Los de campo tienen probablemente más persistencia o tienen otras condiciones de uso que hacen que no sean adecuados o aconsejables usar en la etapa post cosecha. ¿Qué tenemos que tener en cuenta respecto del uso de preventivos? En general, para todos los granos, tenemos que averiguar las restricciones de principio activo según su destino. Más allá de lo que nuestra regulación nos permite o nos exige, la realidad es que en Argentina exportamos granos. Y como mencionamos anteriormente, nuestros destinos de exportación pueden tener requisitos diferentes a los nuestros. Por lo tanto, no podemos obviarlos. Tenemos que estar seguros, si vamos a hacer la aplicación en principio activo, dónde va a ir ese grano y qué restricciones hay para ese principio activo según su destino. Siempre es aconsejable aplicar el preventivo al inicio del almacenamiento para poder usufructuar el beneficio de la protección del producto, no aplicarlo sobre el final, porque en realidad estoy trasladando el beneficio de esa residualidad al comprador de la mercadería. Considerar que la residualidad es menor cuanto mayor es la temperatura y humedad de almacenamiento. Regular el sistema de aplicación previo a la cosecha para asegurarme que esté aplicando la dosis que realmente quiero aplicar. Utilizar mezclas de organofosforados con piretroides si es que tengo problemas con taladrillos, ¿sí? Y si se extiende el almacenamiento hasta la primavera siguiente, considerar una reaplicación al inicio de la primavera. Y evitar, en lo máximo posible, la aplicación en el despacho, por todos los problemas que dijimos que traía anteriormente. Respecto a la fosfina, vamos a hacer una mención especial, porque la fosfina, como decíamos, es un gas, por lo tanto actúa cuando logramos una determinada concentración letal y logramos mantenerla durante un determinado tiempo. Eso implica que para usar este producto tenemos que tener hermeticidad. Y aquí tenemos dos preguntas. ¿Son los silos y celdas que tenemos en Argentina herméticos? Y la respuesta es no, no son herméticos. Todos tienen fugas o filtraciones. No hay silos hechos hasta el momento, ahora se están empezando a considerar, no hay silos que se hagan pensando en realizar una adecuada tarea de fumigación. Por lo tanto, hay que hacer un muy buen trabajo de sellado. Y si no hacemos un buen trabajo de sellado, realmente no vamos a tener certeza de lograr un buen tratamiento con este producto.
Recordemos, la fosfina actúa cuando logramos una determinada concentración durante un determinado tiempo. Si bien no está oficialmente establecido esta relación de concentración y tiempo para Argentina, podríamos decir que hay un cierto estándar en la industria que es lograr 200 partes por millón durante 5 días. El problema es que yo puedo aplicar una dosis X de fosfina que en teoría me permitiría llegar a las 200 partes por millón, pero como el depósito no es hermético, acá vemos concentración en el tiempo, no llegamos a la dosis, a la concentración adecuada. ¿Por qué? Porque a medida que se libera el gas, también se va fugando de la instalación. Entonces nunca llego a la concentración letal. Si mejoro la hermeticidad un poco, quizás llegue a la concentración letal, pero como las fugas son importantes, rápidamente caigo y no tengo el efecto de control deseado. Voy a matar, en este caso, a algunos adultos, los más susceptibles, pero no a la población. Si yo logro las 200 partes por millón durante 5 días, me garantizo con este producto matar todos los estadios de todos los insectos plagas. Recordemos que esto, 200 partes por millón, es en Argentina, pero hay países que por problemas de resistencia a la fosfina por parte de los insectos, tienen que incrementar estas 200 partes por millón a 800 o más en algunos casos. Y entonces, concentración y tiempo es la clave de la fosfina y la hermeticidad es fundamental. Una cosa, la fosfina también tiene su tiempo, el tratamiento con fosfina. Si vamos a usar pastillas, necesitamos un tiempo de liberación. No es instantánea la liberación. Esa liberación puede llevar de 1 a 2 días, depende de la temperatura. Después tenemos un tiempo de exposición que para hacer un tratamiento adecuado, a conciencia, etcétera, etcétera, serían de 5 días. Se puede acortar y en algunos casos, o comercialmente se acorta por necesidades logísticas, etcétera, etcétera, pero es muy difícil poder garantizar un control total si acortamos este plazo. La fosfina es más efectiva cuando le doy más tiempo de exposición que cuando aumento la dosis. Entonces, un tiempo de exposición de 5 días sería lo recomendable para control de adultos y de estadios juveniles como huevos o larvas. Y después necesito un tiempo de ventilación porque legalmente tengo que garantizar que tenga menos de 0,3 partes por millón para liberar la mercadería. Esta ventilación, si es forzada y yo la controlo, por supuesto, puedo medir y puedo ir viendo si antes de cumplir este tiempo yo logré bajar la concentración. La realidad es que el tratamiento con fosfina también va a tardar de 7 a 10 días. Se puede acortar un poco si en lugar de utilizar pastillas o pellets o lo que sea que se aplica de forma sólida como fosfuro de aluminio, tengo un equipo generador de fosfina, ¿sí? O tengo fosfina gasificada en cilindros, porque desde el tiempo cero estoy teniendo una concentración letal, o sea que puedo obviar este tramo de del tratamiento. Y si la ventilación es forzada y yo la controlo, puedo también obviar esto. Pero es difícil un tratamiento de menos de 7 días para hacerlo correctamente, como decíamos, por las cuestiones de requerimiento de tiempo de exposición. Y la otra cuestión con la fosfina, que no hay manera de garantizar tratamientos efectivos sin mediciones, porque la realidad es que todas las instalaciones tienen una hermeticidad diferente, por lo tanto, yo no puedo garantizar que logré la concentración efectiva solamente asegurando o controlando la dosis de aplicación, porque controlando la dosis de aplicación estoy controlando parte de los requisitos. La otra parte es las fugas, y las fugas tienen que ver con la hermeticidad. Y como no la conozco, la única manera de garantizar
una adecuada fumigación es midiendo. Entonces, respecto del uso de fosfina para todos los granos, hay que tener en cuenta que si hay gorgojos, es decir, hay huevos adentro de los granos, es el único producto que los va a controlar, ¿sí? No tiene residualidad, no deja residuos. Una gran ventaja de la fosfina. O sea, yo la puedo utilizar y una vez que ventilo la mercadería, no deja residuos. Ventaja y desventaja. Una vez hecha la fumigación y ventilada la mercadería, si viene un insecto y quiere colonizar el grano, no va a tener ningún problema en colonizarlo. O sea, no tiene residualidad para bien y para mal. La única manera de garantizar una fumigación efectiva es midiendo la concentración. Tenemos que hermetizar los silos de la mejor manera posible. Recordemos, en Argentina no hay silos herméticos, no tenemos una cultura hasta el momento de silos herméticos. Sería muy aconsejable que las nuevas obras que se hagan consideren la instalación de silos sanitarios que tengan un alto nivel de hermeticidad, o sea, que estén pensados, diseñados para un buen tratamiento de control de plagas. No subdosificar porque genera resistencias, o sea, no aplicar por las dudas, no aplicar algunas pastillas en el cono por las dudas, no aplicar si no estoy seguro y aplico la mitad de dosis por las dudas. No, si aplico la dosis que corresponde durante el tiempo que corresponde. Si no, no aplico. Y siempre que puedo, combinar el uso de la fosfina con un preventivo para evitar el desarrollo de resistencias. No en el mismo momento, sino lo que quiere decir esto es que siempre que yo solamente me respaldo en el control en un solo producto, estoy seleccionando, los ingenieros agrónomos saben de esto, estoy haciendo una presión de selección para generar resistencia a ese producto en la población. Entonces, para evitar eso, en el largo plazo, lo mejor es ir variando la estrategia de control, o sea, el principio activo. Y, como veíamos, tenemos que planificar la fumigación 10 días antes del despacho para poder hacer un tratamiento a conciencia. Y por último tenemos los registros. ¿Por qué tenemos que registrar? Porque es la única manera que tenemos para demostrar que hicimos las cosas bien. ¿Qué debemos registrar? Respecto del equipo de aplicación, tenemos que tener planilla de calibración y mantenimiento del equipo. Respecto del personal, los certificados de capacitación. Vamos a hablar un poquito de esto, pero nosotros creemos que esta actividad, que es el control de plagas, debería realizarse con personal certificado. Respecto a la aplicación del preventivo, tenemos que tener registrado el principio activo, la receta agronómica, tenemos que tener receta agronómica, no hay cultura de trabajar con receta agronómica para aplicación en post cosecha en Argentina, tenemos que ir hacia esa cultura, tenemos que registrar la dosis, fecha de aplicación y tener un control de inventario y tener una trazabilidad sobre el grano. Respecto a la fosfina, también receta agronómica, dosis, concentración y tiempo, y control de inventario y trazabilidad sobre el grano. En definitiva, la propuesta es un cambio de paradigma en lo que es el control de plagas. Tenemos que cambiar de la cultura de DBP, es decir, solucionar con un solo producto todo al final, porque ya sabemos que no es posible, y tenemos que trabajar con stock de mercadería en condición. Así como trabajamos con stock de mercadería que está seca, que está en condición de nivel de limpieza, dañado, etcétera, etcétera, lo mismo con libre de insectos. Tenemos que tener una cultura de trabajo tal que permita tener mercadería en condición de ser comercializada en todo momento. Evitar tener que hacer tratamientos correctivos a último momento, porque eso trae problemas logísticos, operativos, es más costoso y en realidad son poco efectivos. Y si se detectan insectos previos al despacho, realizar un tratamiento con fosfina. La fosfina, recordemos, no deja residuos. Aquí ya están entrando algunas preguntas que vamos a ir
guardando para el final, que ya estamos cerquita. Bueno, futuro, ¿qué es lo que vemos? Cada vez mayores presiones de los consumidores respecto a los residuos, o sea, menos residuos en los alimentos, y las regulaciones de los países van a empezar, o ya están reflejando y van a seguir reflejando eso. Cada vez mayor presión de la sociedad para el cuidado del medio ambiente. Cada vez condiciones de trabajo más seguras para todos los trabajadores del sector. Y a su vez vamos a ver cada vez menos principios activos en la lista que vimos y cada vez más restricciones de uso a los que están habilitados. Hay una realidad que hay que asumir. No se puede sustituir completamente el control químico en el mediano plazo. O sea, el control químico lo vamos a tener que seguir usando. Entonces, hagamos nuestro mejor esfuerzo para hacer un uso racional y eficiente de los insecticidas disponibles. Para eso la propuesta es un control integrado con trazabilidad, que implique la limpieza y desinfección de silos e instalaciones, la prelimpieza de los granos, hacer un uso muy a conciencia y eficiente de la aireación para mantener la temperatura del grano por debajo de 17 grados todo el tiempo que podamos. Y si no puedo con aireación, considerar refrigeración. Utilizar insecticidas preventivos de manera racional, combinados con fosfina para cortar ciclo de resistencia. Silos acondicionados con alto nivel de hermeticidad para fumigaciones eficientes. Programar el despacho de la mercadería y anticiparse al control, al menos 10 días. Evitar el uso preventivo de preventivos en el despacho. Y tener el personal capacitado específicamente en el uso de insecticidas en granos almacenados y sus problemáticas. El grano debería salir en el acopio con una mínima trazabilidad, donde podamos asegurar información de qué se aplicó, qué dosis y cuándo. Y algunas discusiones que podemos darnos como sector y como país. Comercialización libre de insectos versus tolerancia. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de esta regulación? Hay ejemplos en el mundo para estudiar y para ver. Y sin tener posiciones dogmáticas, decir esto sí, esto no, esto sí porque es así. Hay ejemplos y podemos estudiarlo. Aplicación de insecticidas en granos almacenados que sea hecha solamente por personas certificadas. Irnos hacia la certificación de la aplicación. Muchos países que hacen una buena gestión de este tema, el personal es certificado. Puede ser del propio acopio o de un tercero, pero certificado. Eso va a garantizar que la persona tenga los conocimientos mínimos respecto a los riesgos relacionados al uso de plaguicidas, insecticidas en este caso, hacer más eficientes las aplicaciones y a tener una mejor trazabilidad. Bueno, espero que haya sido de utilidad, de interés. Les quiero comentar que desde el INTA tenemos editado este manual de buenas prácticas en poscosecha que condensa gran parte de la propuesta que aquí tratamos de esbozar. O sea, si les interesó la propuesta, aquí en este manual pueden encontrar detalles sobre la misma. Y es más abarcativo el control de plagas, también tiene cuestiones relacionadas a la eficiencia, a la seguridad y al medio ambiente, y está disponible online y como ebook y en PDF, si ponen manual post cosecha de granos INTA, lo pueden encontrar en internet, es de uso libre y gratuito. Así que, sin más, les quiero agradecer por la atención y creo que aquí ya están llegando algunas preguntas que me fueron pasando por WhatsApp, que vamos a tratar de leer y responder. Vamos a salir de aquí y vamos a pasar ahí está. Muy bien. Acá preguntan, ¿habría riesgo de reinfestación luego de tanto tiempo para que se disipe el producto? Bueno, básicamente
como mostrábamos en la curva, los productos tienen una acción insecticida a una determinada concentración, ¿sí? A medida que pasa el tiempo, esa concentración en el grano baja, por lo tanto, puede ser susceptible de una reinfestación luego de un tiempo. Por eso, cuando hablamos de qué residualidad tiene un producto respecto de control de plaga, está establecido. En algunos casos puede ser 2 o 3 meses, depende, y depende de las condiciones de temperatura y humedad de grano. Pero lo cierto es que sí, luego de la aplicación, a medida que pasa el tiempo, la concentración del principio activo en el producto va bajando y por lo tanto el efecto protector que tiene contra una determinada plaga se va perdiendo. Entonces sí, ¿qué recaudos debemos tener tanto en el llenado como en el transcurso de su uso para procurar la hermeticidad en los silos bolsa? Bueno. Los silos bolsas, como ustedes saben, tienen una cubierta plástica de 230 micrones de espesor. Si bien no es totalmente impermeable al paso de la fosfina, es muy impermeable, ¿sí? A los fines prácticos, si el silo bolsa se mantiene sano, es decir, que no tiene roturas importantes, es una muy buena estrategia utilizar fosfina para control de insectos en silo bolsa, porque tiene un alto nivel de hermeticidad. Ahora, sin embargo, para eso tenemos que trabajar un poco. Tenemos que termosellar los extremos o hacer un muy buen trabajo en el cierre de los extremos y tenemos que emparchar todas las roturas que tengamos. Algunas pocas roturas no van a ser un problema. En realidad, y esto medido, no es algo que tenemos medido, un silo bolsa estándar de campo tiene mucho más hermeticidad que cualquier silo que podamos utilizar, silo de chapa o de hormigón, ¿sí? De cualquier manera, como decíamos, las medidas serían termosellar los extremos y reparar todas las roturas. Con eso tenemos una posibilidad o muy buenas chances de poder hacer un muy buen tratamiento con fosfina en silo bolsa. ¿Cómo miden la concentración de fosfina en silo? Bueno, primero aclaremos que hay dos instancias de medición. Lo que se conoce en medición de alta y medición de baja. Medición de alta es la medición que voy a hacer para asegurarme de lograr una concentración letal para la plaga. Por ejemplo, llegué a las 200 partes por millón, ¿sí? Esa es la concentración de alta. En ese caso, yo tengo diferentes alternativas. Hay desde equipos electrónicos, que pueden ser caros, ¿sí? O depende, quizás para una empresa que se dedica a esto no es un gasto muy grande, pero hay tubos colorimétricos que yo puedo utilizar para poder medir la concentración. Por supuesto, tendría que tener una línea, alguna manguera o algo que vaya hasta el silo, hasta el lugar donde quiero medir, para tomar la muestra de ahí adentro, ¿verdad? Pero, digamos, es algo que se puede resolver, ¿sí? Y la otra medición es la concentración de baja, que es esa medición que yo voy a hacer para asegurarme que la concentración que tengo no es letal para las personas, ¿sí? Es ese que decíamos 0,03 partes por millón. Mido fosfina también, pero los equipos para medir concentración de baja son diferentes. También hay tubos colorimétricos para poder medir esa concentración de baja. Bien, ¿qué se hace en Argentina con los residuos sólidos de las tabletas cuando estas se aplican directamente en el granel? Bueno, en Argentina no hay una... En otros países hay regulaciones, vos no podés aplicar directamente las tabletas en el granel. Creo que Australia es uno de ellos. Estados Unidos no estoy seguro. Entonces hay todo un tema de tener que recuperar los residuos sólidos. Vamos a decir que los residuos sólidos de fosfuro de aluminio, en teoría, son inocuos, quiere decir que toda el fosfuro de
aluminio reacciona después de un tiempo generando gas fosfina y la fosfina se libera al ambiente. Y lo que queda es hidróxido de aluminio y algún otro producto que, como decíamos, en teoría son inocuos. Pero no hay, hasta donde yo sé, por lo menos ninguna recomendación oficial de qué hacer con los residuos que quedan y aplicamos directamente sobre el grano. Quizás en la audiencia haya gente que esté más en el tema que yo respecto de eso. ¿Cuánto y cómo se recomienda hacer el monitoreo de insectos? ¿Hay lugares de referencias o laboratorios de consulta para la correcta identificación de los insectos que se encuentran? ¿Cuáles son los principales grupos de insectos y qué nombres científicos? Bueno, vamos por parte. Los insectos, no vamos a dar una clase de insectos ahora porque me parece que necesitaríamos más tiempo, pero lo vamos a dividir en dos grandes grupos. Tenemos plagas primarias o infestación interna y plagas secundarias, ¿sí? De infestación externa. En las primeras plagas primarias, básicamente todo lo que es el complejo gorgojo, Cytophilus oryzae, Cytophilus granarius, y se me escapa el otro Cytophilus, siamais. Y en las secundarias tenemos todo el complejo de carcoma, tribolio, etc. Taladrillo, hay discusiones, depende cómo se considere, pero digamos que desde el punto de vista que puede atacar el grano entero es una plaga primaria, ¿sí? Entonces, esas son las dos grandes diferencias, plaga primaria o plaga secundaria. Las más importantes son las plagas primarias porque pueden atacar el grano entero. Donde en el libro de poscosecha, en el manual, ahí hay una buena posibilidad para repasarlo y para ver, ahí están todas las plagas en Argentina que tenemos de granos almacenados, nombres científicos, características biológicas, etc. ¿Hay laboratorio de referencia? Sí, yo creo que ustedes, por ejemplo, aquí en el laboratorio de la Unidad Integrada de Balcarce, que tenemos, se hacen las identificaciones. Cualquier cátedra de zoología agrícola está en condiciones, entiendo, de hacer este tipo de identificaciones. ¿Cada cuánto y cómo se recomienda hacer el monitoreo de insectos? Bien, lo que vamos a decir acá es que a diferencia de, por ahí, los ingenieros agrónomos que están acostumbrados a que pueden ir al campo a hacer un monitoreo y en función de ese monitoreo pueden determinar si la población de insectos está por encima o por debajo de un umbral que me indica control o no, porque hay un daño económico, etc. En poscosecha no existen tales umbrales, ¿sí? No están establecidos, porque es mucho más compleja la dinámica de la plaga, etc. O sea que no existen umbrales. Entonces, lo que yo sí sé, básicamente, que si no detecto, yo tengo mi sistema de trampas o de monitoreo, lo que sea. Si no detecto plaga, nunca puedo asegurar que no tenga la plaga. Ahora, si detecto plaga en algún silo, en alguna pared, un silo veo insectos, en alguna trampa, seguro tengo y tengo bastante porque para poder detectarlo tiene que haber una población importante, ¿sí? Ahora, en función de eso, después uno puede hacerse la idea. Por supuesto, como ustedes sabrán, como esto está regulado por la temperatura mayormente, el monitoreo tiene que ser más frecuente durante la época cálida que durante la época fría. El monitoreo debería ser más frecuente durante fin de primavera, verano y principio de otoño que durante el invierno. Acá alguien pregunta sobre silobolsa. Hace 15 días dimos una charla particular sobre silobolsa, está grabada, así que en todo caso, al que esté interesado en silobolsa, me escribe y yo le doy el link a la charla grabada. Pregunta, ¿cuál es el ciclo de reproducción de las plagas en climas tropicales? Bueno, como mencionábamos, todas las plagas de granos almacenados, todas son de origen subtropical. Entonces, están más a gusto en temperaturas entre 25
y 35 grados. Si nos vamos, como explicábamos, por arriba o por debajo de ese rango, van a estar en una condición que no se sientan tan a gusto. En el rango óptimo, la mayoría de estas plagas tienen un ciclo de reproducción que está cercano a los 30 días. Algunas pueden ser un poco más, algunas pueden ser un poquito menos, pero eso es el ciclo, ¿sí? Y la fertilidad es la más alta, es decir, que en cada ciclo una hembra fértil puede poner, depende de la especie, ¿sí?, hasta más de 200, 300 huevos. Entonces, si yo tengo 4 o 5 meses del granel a una temperatura que está dentro del rango óptimo, por ejemplo 28 grados, y no controlo la plaga, en 4 o 5 meses tengo un desastre, porque ustedes se imaginarán que por cada hembra que voy a tener en el granel va a poner 200, 300 huevos, que durante un mes va a haber eso, toda esa descendencia está nuevamente poniendo huevos y reproduciéndose, por lo tanto es realmente exponencial el problema. Por eso hacíamos tanto énfasis en salir de ese rango óptimo. Lo ideal, lo mínimo por debajo de 25 grados, lo ideal debajo de 17 grados. Por supuesto, de acuerdo a las condiciones climáticas del lugar, si me lo permiten o no. ¿Cuál es la experiencia en el uso de feromonas para monitoreo y control? Y otra, ¿hay desarrollos biológicos para control de insectos? Bueno, las feromonas funcionan muy bien, se usan. Como siempre, el problema con el monitoreo es ser constante y metódico en el monitoreo, porque es una herramienta también de aprendizaje. Como decíamos, no hay un umbral, no hay una receta que podamos bajar respecto del monitoreo. Entonces, la manera de sacarle más jugo al monitoreo es hacerlo, analizar los datos y poder evaluar qué es lo que pasa en mi propia instalación con la evolución de las plagas a través del monitoreo que estoy haciendo. Las trampas de feromonas funcionan bien, hay trampas de caída que son más sencillas y más económicas, etcétera, etcétera. El tema es cómo recopilo la información, la proceso y la analizo. ¿Hay desarrollo de biológicos para el control de insectos? Supongo que se referirá a controladores biológicos. Hay algunos, hay algunas avispas que atacan a los insectos plagas de granos almacenados y son de gran ayuda. El tema es, de vuelta con todas estas tecnologías, digamos, alternativas a los químicos, tierra diatomea, controladores biológicos, etcétera. No puedo garantizar control es 100%, ¿sí? O sea, ¿son ayuda? Sí. ¿Reducen la población? Sí. ¿Controlan desde el punto de vista, acuérdense, en Argentina es libre de insectos vivos, libre de insectos vivos? ¿Controlan? No controlan, ¿sí? Entonces, ese es el problema. Pero para orgánicos, etcétera, sí sería una muy buena alternativa. Una mención. Hay algo fuera de lo químico que sí controla, que son las atmósferas controladas y modificadas, ¿sí? Nitrógeno o dióxido de carbono. Sí controla, tenemos 100% control, pero necesitamos hermeticidad, mucho más que para una aplicación con fosfina. En Brasil decía, se hace monitoreo de insectos post-tratamiento con fosfina, etcétera, y previo al despacho. Bueno, eso depende de cada planta en particular. En realidad, se hace relativamente poco monitoreo de insecto de manera metódica como para poder tener un aprendizaje de la efectividad con la que estamos trabajando, ¿no? En Brasil vi que usaban diatomea para control de insectos en maíz. ¿Hay experiencia acá? Sí, hay experiencia, pero como decía, más que nada para orgánicos, ¿sí? Las diatomeas tienen una acción física sobre el insecto. La tierra diatomea es un producto que tiene, es un tipo de arcilla que tiene un talco, mejor dicho, tiene sílice. El sílice rasga, rompe la cutícula del insecto y por lo tanto hace que se muera por
deshidratación. No puede controlar la pérdida de agua el insecto y se muere por deshidratación. En algunos casos viene mezclado con algún insecticida, ¿sí? O sea, tengamos cuidado si estamos en el rubro orgánicos y usamos tierra de atomea y no conocemos su origen, porque en algunos casos puede venir con insecticida. Si trato trigo con fosfina previo a la molienda en un molino harinero, ¿se pierde el efecto de la fosfina una vez molido? El efecto de la fosfina se pierde una vez liberado, una vez ventilada la mercadería. No tiene nada que ver la molienda del trigo. Yo trato un trigo, trato una cebada, trato un maíz, trato cualquier producto con fosfina, maté la plaga, ventilé la mercadería, no tiene más efecto la fosfina. Por eso no tiene residualidad, ¿sí? Para bien o para mal, no tiene residualidad. ¿Qué sucede en caso de celdas que ya no cumplen con las condiciones de hermeticidad e higiene, donde hay exceso de insectos en el exterior y el riesgo de reinfestación es elevado? ¿Es recomendable la aspersión de deltametrina en los exteriores? Bueno, primer cosa a tener, o una de las cosas a tener en cuenta. ¿Cómo podemos llegar a tener un granel contaminado? Básicamente hay 3 formas de contaminación. Número 1, el grano viene con insectos de campo. Es posible, en algunos casos es posible, sobre todo gorgojos, puede venir de campo, pero puede no venir de campo también. No es la regla que venga de campo. Yo puedo tener la plaga permanentemente en mi instalación por un problema sanitario, ¿sí? En los conductos de aireación, o porque no limpié bien el cono, porque no limpié bien un sector de la celda, lo que sea. Tengo grano viejo, tengo grano que está infestado, vengo con grano nuevo arriba que no está infestado y obviamente la infestación prosigue en el granel, ¿sí? Esa es la otra. Y la tercera es migración. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo 5 silos en mi planta, de los cuales en uno tengo una infestación muy grande. Es muy poco probable que la infestación esté solo en ese silo, porque los insectos vuelan, pueden volar, se desplazan sin problema, no todos vuelan, pero la gran mayoría vuela, ¿sí? Se van a desplazar de un lugar a otro. Entonces, si tengo en un silo, probablemente tengan más de un silo. Detecte o no lo detecte, pero probablemente no tengan más de un silo. Y si yo después trato ese silo en particular con fosfina, ¿sí? Y la infestación había pasado a otro silo, es muy factible que vuelva a reinfestarse, porque como decimos, la fosfina no tiene residualidad. En ese caso, la combinación de aplicación con fosfina, como decíamos también en la presentación, ¿tenemos que aplicar residuales en las instalaciones? Sí, es conveniente, luego de la limpieza, luego de la limpieza, en el interior y en el exterior, porque es una barrera contra el ingreso de insectos a un silo que no tiene insectos. En particular, ¿por dónde van a entrar los insectos? Por arriba, por el techo del silo, por las aberturas que tiene, o por el sistema de aireación, el cono. Entonces, toda la zona de la aireación, el ventilador, etcétera, puedo hacer una aplicación de insecticida preventivo ahí desde el exterior y antes de llenar el silo, en los conductos de aireación y todo el cono y todo lo que pueda. ¿Cómo debemos y con qué cuando detectamos insectos en el residuo que viene del campo? Bueno, ahí ya es una estrategia. También cada planta tiene que establecer tiene que tener una política de manejo de mercadería infestada, ¿sí? Y ustedes sabrán que cada planta de acopio tiene posibilidades de manejo diferentes de acuerdo a su estructura. Entonces, una posibilidad es rechazar la mercadería, básicamente, o tener lo mejor y lo más aconsejable sería tener silos sanitarios, un silo donde yo pueda, que esté aislado, pueda descargar la mercadería y hacer un tratamiento así.
Pero es muy difícil dar una recomendación general porque eso depende de las posibilidades de manejo de cada planta en particular. ¿Qué tratar, con qué tratar, cómo tratarlo? Por ejemplo, la industria de girasol o la cadena de girasol tiene serio problema con residuos, en este caso de deltametrina y otros productos. Entonces, si es girasol realmente, y nosotros somos conscientes y trabajamos con la cadena, realmente deberíamos evitar el uso de insecticidas líquidos en girasol. Entonces, si vamos a recibir girasol y tiene insectos, realmente deberíamos ver la manera de tratar con fosfina. Ahora, si es un maíz, ¿sí?, que lo vamos a tener almacenado 4 o 5 meses, etcétera, hacer una aplicación de un preventivo en un maíz no me trae gran problema, ni a mí ni a la cadena, ¿sí? Entonces, por eso digo, hay que trabajar muy integrado con la cadena. Ser muy conscientes que somos un eslabón de la cadena. Después de nosotros viene alguien que va a tener una consecuencia, va a sufrir una consecuencia de lo que nosotros hicimos con el grano. ¿Qué se recomienda en trigo con infectación? Que se trata con fumetrina y no alcanza a eliminar por completo. Bueno, yo no quiero entrar en productos en particular, ¿sí? En productos en particular. Lo que sí vamos a decir algo. Si tengo infestación interna, es decir, tengo gorgojos, es probable, no probable. Seguro tengo huevos dentro del grano. En ese caso, la fosfina es el producto adecuado. De la tierra de atomea ya hablamos, y dice, en función del estado actual de la mayoría de las plantas de acopio, ¿cuál crees que sería el próximo paso para mejorar la hermeticidad? Bien, creo que es un tema que yo lo dividiría en dos partes, ¿sí? Todo nuevo emprendimiento de magnitud, de importancia, emprendimiento me refiero a planta nueva de acopio, etcétera, yo creo que debería considerar seriamente la hermeticidad de los silos, ¿sí? Un silo hermético, construido hermético, tiene un costo. Hermetizar un silo, hacer un retrosellado, lo que se dice, de una instalación existente, es mucho más costoso y mucho más complicado y más difícil de lograr. Acá tenemos, por suerte, experiencias, como decía yo, tenemos que ver el recorrido que hicieron otros países. En Australia, por ejemplo, en una región muy grande de Australia, el único producto habilitado para granos almacenados es fosfina. Único, no hay otro, ¿sí? Eso quiere decir que tuvieron que desarrollar un estándar de sellado de silos que fue voluntario, fue propuesto por la industria, y la industria hace o te puede vender silos sellados con alto nivel de hermeticidad. Son tan herméticos los silos que tienen válvulas alivianadoras de presión, porque ustedes imaginarán que con la radiación del sol, ¿sí?, el calor, se calienta la chapa, se calienta el aire dentro del silo, se expande el aire caliente, y podría romper el silo del nivel de hermeticidad que tiene. Entonces tienen válvulas alivianadoras de presión. Ellos han desarrollado mucha tecnología de sellado y de retrosellado. Entonces, yo creo que aquí tenemos que ver un poquito cómo se trabaja en esos países. Realmente considerar la construcción de un silo hermético, me parece que de aquí en adelante, dadas las restricciones que se van a ir sumando al uso de insecticidas químicos líquidos por la residualidad y los problemas de los residuos, creo que la fosfina va a ser o atmósferas controladas, ¿sí?, van a ser en el futuro herramientas mucho más importantes de lo que son hasta ahora. Y en particular me quiero referir a la fosfina. Tenemos que cuidarla, y cuidarla mucho, porque es el único producto que tenemos para controlar la infestación interna, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado cuando usamos fosfina en los pueblos, en las plantas de acopio que están en los pueblos, que están cerca de la población en general, ser muy conscientes, porque
si hacemos las cosas mal y damos argumentos para que se prohíba el uso de la fosfina, nos vamos a meter en un problemón porque es un producto que no tiene reemplazo. No tiene reemplazo. O sea, seamos muy conscientes de lo que está en juego acá. Está en juego, básicamente, gran parte de la posibilidad de que Argentina pueda vender, pueda comercializar productos libres de plagas, ¿sí? La fosfina tenemos que cuidarla en particular. Todos los principios activos, ustedes vieron, hay muy pocos. Pero, insisto, creo que es hora de hablar de profesionalización de control de plagas, ¿sí? Yo no digo, esto no quiere decir que todo tenga que tercerizarse. Lo que digo es que, como existe en otros países, yo puedo tener en mi firma, en mi planta de acopio, una persona que se haya certificado para control de plaga, que sepa qué es lo que está haciendo, cómo está haciendo, cuáles son los riesgos. Eso me parece que es clave y es una de las cosas que podemos realmente hacer para mejorar mucho el sistema. Entonces, la fosfina, acuérdense esto, fosfina, hermeticidad, van de la mano. El éxito de esta tecnología está totalmente ligada a la hermeticidad. Y yo no puedo garantizar control, tratamiento si no mido. ¿Por qué? Porque de esas dos variables yo garantizo dosis, pero no garantizo concentración porque no sé las fugas. Entonces la única manera que tengo es medir. ¿Sí? Medir. Bien, a ver si quedaban algunas. Me preocupa el apilamiento de tratamientos. ¿Es posible confiar en las declaraciones juradas? Yo trabajo en una acondicionadora y ya viene de al menos 2 manos anteriores sin nada de registro. Sí, realmente es un tema. Lo que tenemos que tener en cuenta es esto. Yo puedo tomar una muestra de granos y hacer un análisis químico para ver los residuos, ¿sí? Hoy la tecnología lo permite, tenemos los métodos modernos de cromatografía que me permiten, con un altísimo nivel de precisión, saber la concentración de residuos. Sin embargo, no es algo rápido y no es algo económico. Y además tengo que tener en cuenta algo. Yo puedo tener mucha precisión en la detección, pero lo que siempre es complicado es tener una muestra representativa. Entonces, basar todo el esquema en función de mediciones de concentración de principio activo es muy complejo, es inviable desde el punto de vista práctico por los tiempos y desde el punto de vista económico por el valor de las determinaciones. Entonces tenemos que irnos a un esquema de, como decíamos, gestión de la calidad, donde yo pueda auditar a mi cliente, si es necesario, sobre cómo está trabajando. Y no hay manera de auditarlo si es que el cliente no tiene algún tipo de sistema de gestión de calidad instaurado, donde tenga protocolos de trabajo y donde tenga registros que yo pueda auditar. No hay otra alternativa. No la hay en Argentina y no la hay en otras partes del mundo. Es un cambio cultural que tiene que dar el sector. Es un poco el desafío en el que nos encontramos. La industria se acomodó a eso, la industria sabe trabajar con eso. En el campo se está empezando a trabajar, tenemos certificaciones, tenemos sellos. Hay varias instituciones que están trabajando en ello. La industria está trabajando, el acopio en el medio quedó como en la cadena donde se cortó el eslabón. No estamos acostumbrados a trabajar de esa manera. Creo que vamos a tener que empezar a trabajar así. Así que bueno, esas son algunas de las consideraciones. Creo que a mí no me han llegado más preguntas por aquí, así que, María Eugenia. Sí, Ricardo.
No hay más preguntas. Bueno, agradecerte enormemente por la disertación. Estamos recibiendo los mejores comentarios acerca de la charla, así que bueno, agradecer también a Liliana, quien te convocó. Nosotros muy contentos con esta parte. También agradecer a todas las instituciones que nos acompañaron, Sociedad Gremial de Acopiadores, a ACA, AFA, a INTA, a Posgran y también al Colegio de Ingenieros. Desde el Ministerio lo que vamos a continuar es seguir haciendo un ciclo de capacitaciones en el tema de poscosecha de granos, así que a la brevedad vamos a estar difundiendo las actividades futuras. Y bueno, solo agradecerte enormemente tu tiempo y la predisposición para ayudarnos a nosotros a difundir un tema tan importante para toda la provincia, ¿no? Muy bien, como siempre, como te decía, para nosotros es un gusto cooperar con ustedes. Ya hemos tenido otras instancias previas de cooperación con la provincia y esperemos a futuro seguir haciéndolo. Y bueno, para todos aquellos que tengan alguna inquietud en particular, ahí dejé el correo. Con mucho gusto estamos aquí desde el INTA para ayudarlos, como siempre. Bien, yo en el chat copié el link del libro que vos recomendaste y después vamos a poner disponible, en todo caso, tu correo electrónico para futuras consultas. Perfecto. Bueno, muchas gracias Liliana. Liliana Príncipe es la subdirectora de Sanidad Vegetal, así que ella fue la organizadora, la mentora de esto, así que un cariño especial para Lili y bueno, seguimos en contacto y muchas gracias a todos por acompañarnos en este encuentro. Saludos a todos y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y gracias por estar hasta el final. Hasta pronto entonces.